quiero que abra la Biblia en Éxodo capítulo número 17. Éxodo capítulo 17, versículo 1 al versículo 16. Éxodo 17, capítulo 17, versículo número 1 al versículo 16. Y el tema que quiero compartir con ustedes esta mañana lo he titulado ¿Dónde acudir en una crisis? Creo que todos hemos tenido crisis. Y a veces las crisis nos ponen en shock, que a veces no sabemos dónde acudir en un momento de crisis. Y a veces acudimos a los lugares menos indicados. Hay gente que en una crisis económica empeña su casa, hipoteca su casa, se mete al gota a gota en medio de la crisis económica. Otros en medio de la crisis familiar buscan un brujo, un hechicero para que le lea las cartas y toman las peores decisiones en momentos de crisis. Otros en momentos de crisis buscan malas amistades que les van a dar malos consejos y van a ahondar más sus crisis. Pues la Biblia habla de que no estamos exentos de crisis, vamos a pasar por crisis. Lo tremendo es que muchos en sus crisis se han visto inmersos en ellas y se han ahogado en sus crisis. Otros en sus crisis se han suicidado, se han quitado la vida, no han soportado la presión de esa crisis. Así que en esta mañana quiero compartirles dónde podemos acudir en una crisis. Y la Biblia nos dice dónde podemos acudir cuando pasemos por una crisis. Quiero que leamos la historia, porque el pueblo de Israel, en la cabeza de Moisés, en este texto que vamos a leer, pasaron por dos crisis, una seguida de la otra, ahí conectada. Y a veces en nuestras vidas van a ocurrir lo mismo. No hemos superado una crisis y nos metemos a otra, ¿verdad? Nos salimos de un problema y inmediatamente nos vemos metidos en el otro. Y nos sentimos ahogados, que no podemos. Entramos en shock y nos sentimos a veces confundidos. Mire lo que dice la Biblia en Éxodo 17, 1 al 16. ¿Ya lo encontraron? Y dice la Biblia: toda la congregación de Israel, parecida a esta iglesia, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Escuche, estaban en el desierto y no había agua, una verdadera crisis. Y altercó el pueblo con Moisés, porque en las crisis lo que a veces ocurre es que altercamos, criticamos, murmuramos, nos enojamos, tratamos de buscar culpables. ¿Por qué nos pasa la crisis? Y eso fue lo que hizo el pueblo, que se parece mucho a nosotros. En la crisis el pueblo altercó con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Allí encontramos la primera crisis del pueblo, un pueblo que pasó por el desierto. Un pueblo que pasó por el desierto, y en medio del desierto se pusieron a decir: ¿será que Dios está con nosotros? ¿Será que Dios sí nos cuida? ¿Dónde está Dios? Parecido a nosotros, cuando tenemos problemas decimos: a ver, ¿y dónde está Dios? Si Dios está conmigo, ¿por qué permite que me pase esto y me pase lo otro? ¿Por qué? Pues el pueblo se hizo eso en el desierto. Y todos pasamos por momentos y por desiertos en la vida. La otra crisis la encontramos contigua al texto que leímos. Y dice el versículo 8: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado.
Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Qué tremendas historias, ¿verdad? Ambas son dos crisis por las que el pueblo pasó. Yo no sé si alguno de los que están aquí, mi hermano y mi hermana, esté atravesando alguna crisis, que no sabe qué hacer, que no sabe dónde acudir, que se siente confundido, desesperado, y ya quizás ha salido de una y está metida luego en otra que quizás es peor que la anterior, y te sientes ahogado, consternado, que no sabe qué te está pasando. Pues bueno, en este caso, Moisés enfrentó dos crisis en el texto que hemos leído, y en esas dos crisis hay una lección para cada uno de nosotros hoy cuando atravesemos en alguna crisis. Miremos la primera. ¿Cómo se llama el tema de hoy? ¿Dónde acudir en una crisis? Moisés se enfrentó en esas crisis, pero quiero que aprendamos de Moisés en esa crisis donde acudió Moisés, y nos va a servir como ejemplo. La primera crisis es que Moisés, en medio de la crisis, buscó a Dios. Y yo creo que la mejor decisión que una persona puede tomar en un tiempo difícil es buscar a Dios, clamar a Dios. Dios está con nosotros. Dios está muy pendiente de nosotros y Él está allí para ayudarnos. Primero, cuando Moisés buscó a Dios en medio de su crisis, esa búsqueda que hizo Moisés con Dios, la ayuda de Dios que Moisés buscó, evitó la muerte de toda una nación, de un pueblo de Israel. Eran aproximadamente 2.500 personas que estaban cruzando el desierto, entre niños, mujeres, adultos, ganados. Habían vidas, por medio de 2,5 millones de personas en el desierto. Y a veces, mi hermano y hermana, todos pasamos por el desierto. El desierto significa dos cosas. Primero, que te sientes solo, que aunque estás rodeado de gente, sientes que nadie te comprende, que nadie te entiende, que nadie puede hacer nada por ti, y que nadie comprende tus lágrimas, ni tu dolor, ni tu situación. Y todos pasamos por el momento del desierto. El versículo 17 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Y allí, mi hermano, se les acabó el agua, en pleno desierto, solos. No había un supermercado cerca donde vendieran gaseosita, no había nada. En el desierto. El desierto implica eso, que van a haber momentos en la vida en que tú te vas a sentir solo. Que aunque estás rodeado de personas, te acuestas con tu esposo, con tu esposa, tienes hijos, hablas con ellos, pero sientes que nadie te comprende y te sientes solo. Y a veces en medio de esa soledad quisieras tener a alguien donde ir, con quien hablar. Pero a veces te confunde y dices: ¿a quién puedo yo contarle lo que me está ocurriendo? Y ese desierto también significa un lugar donde no solamente te sientes solo, sino donde no hay nada para ti. En el caso de Israel era que en ese desierto no había nada y estaban en riesgo de morir por falta de agua. Los que han estudiado historia y los que han estado cerca de lugares calurosos donde hay desierto, saben las inclemencias del desierto, que el sol golpea tan fuerte a cierta hora que la persona puede enloquecer por el golpe del sol a cierta hora del día. No había agua, los niños estaban allí. Y en medio de la crisis, el pueblo de Israel comenzó a murmurar y hablaron entre ellos de matar a Moisés, de apedrear a Moisés. Y le echaron la culpa a Moisés de todas sus desgracias. Trataron de buscar culpables y le dicen: ¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto a nosotros, nuestros hijos y nuestros ganados? Y Moisés, en medio del miedo que tenía, porque él conocía a ese pueblo, sabía que era un pueblo duro, terco, dañino de corazón, murmurador, quisquilloso, vengativo,
no tuvo otro momento porque se sentía solo, todo un pueblo contra él, Moisés buscó la ayuda de Dios en medio de su crisis. Y la ayuda de Dios evitó la muerte de Moisés y la muerte de un pueblo. La Biblia dice que cuando Moisés le clama a Dios y le dice: Señor, ¿qué voy a hacer? No hay agua y de aquí a poco este pueblo me va a apedrear. Y Dios le responde a Moisés. Y yo quiero decirle algo, hermano y hermana: Dios es un Dios que responde a los que le buscan. ¿Cuántos saben eso? Diga a tu lado: Dios responde si tú lo buscas. Si tú clamaras a Dios en ese momento, Él te va a escuchar y te va a responder. Y te va a dar una luz en medio de, al final de tu situación, vas a encontrar la luz. Cuando él le clama a Dios, Dios le responde y le dice, en el versículo número 4, dice: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Moisés, en medio de su crisis, buscó a Dios, clamó a Dios, buscó la ayuda de Dios. Y Dios le respondió. Dios le respondió. Versículo 5 dice: y Jehová le dijo a Moisés. Dios respondió. Mi hermano, qué lindo saber que cuando yo busco la ayuda de Dios, Dios me va a responder. No importa mi situación, por más dura que parezca, Dios cuida de nosotros. En tus afanes, en tu dolor, en tu angustia, Dios es Dios de angustia también. Y en el versículo 5 él le responde y dice: pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y aquí que yo estaré delante de ti. Qué lindo eso, saber que Dios le dijo a Moisés: Moisés, tranquilo, no tenga temor, yo iré delante de ti. Yo te voy a ir guiando paso a paso, aunque no me veas, yo voy a ir delante de ti. Aunque no me veas y que a pronto creas que yo no estoy contigo, no, yo estaré delante de ti. Y qué promesa tan lindo saber, mi hermano, que a pesar de las cosas que vengan en la vida, que Dios va delante de nosotros. Yo iré delante de ti, y sobre la peña de Oreb, y golpeará la peña y saldrán aguas de ella, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. Moisés golpea la roca que representa a Cristo, y de la roca salen aguas, turbullones de agua, que todo el pueblo se sació con el agua de esa roca. Solamente ese milagro lo podía hacer Dios y podía manifestarse Dios. Quiere decir que van a haber momentos en la vida, mi hermano, en que tú vas a pasar por desiertos y por necesidades, en que nadie te podrá ayudar, solamente Dios. Amén. Y aunque tú busques a tu papá, llames al amigo que está en Estados Unidos, vayas al banco, vayas a buscar ayuda por todos los medios, van a haber momentos en que todas las puertas van a estar cerradas, para que tú te des cuenta que van a haber momentos en la vida en que nadie, ni tu esposo te va a ayudar, y nadie te podrá ayudar, solamente la ayuda de Dios. Y en este caso nadie más podía ayudar a Moisés, solamente Dios. Y van a haber momentos en tus desiertos, van a haber momentos en tu soledad y en tus necesidades en que nadie te podrá ayudar, solamente Dios. Y eso debe estar tan claro, mi hermano, porque van a haber momentos en que tú te puedes resentir, porque en momentos de tu necesidad o de tu soledad vas a buscar personas, a llamar personas y no te van a responder, no te van a contestar, te van a dar la espalda. Y no es que sean malos amigos, es que Dios quiere que todas las puertas se te cierren para que tú aprendas a depender de Él. Van a haber momentos en la vida en que todas las puertas van a cerrar. Y aunque la gente quiera ayudarte, Dios los cierra para que no te ayuden. Para que tú te des cuenta en la vida que a veces van a haber momentos en la vida en que nadie te podrá ayudar, solamente Dios. Aquí no hay brujo que valga, no hay prendería que valga, no hay gota a gota, no hay amigos, no hay nada, solamente Dios. Y habrá un momento en la vida en que nadie, puedes estar al lado de tu esposo y él no te va a entender, no porque sea duro, no porque sea desconsiderado, no porque no te entienda, no, sino que Dios quiere tratar contigo y llevarte a depender solamente de Dios y a que lo busques a Él. Porque a veces buscamos de todo el mundo y nunca buscamos a Dios. Y Dios dice: entonces, como nunca me buscan a mí, voy a hacer que todas las puertas se les cierren, para que se den cuenta que sin mí no pueden hacer nada. Amén. Y quizás alguien puede estar en esta mañana que se siente en el desierto, solo. Ha llamado a todo el mundo para que le ayude y nadie te ha ayudado. No es que la gente sean malos amigos, no es que tus familias sean una mala familia porque no te ayudan, no. Puede ser que Dios esté permitiendo ese desierto para que tú
no busques a tu esposo o a tu novio o a la prendería, sino para que busques la ayuda de Dios. ¿A quién podía buscar Moisés? A nadie más sino a Dios. Y cuando buscó la ayuda de Dios y clamó a Dios, Dios le respondió, le dijo qué debería hacer, lo guió, iba delante de él y dijo, toma la vara y con la vara golpea la roca que representa a Cristo. Y cuando golpeó la roca salieron aguas y todo el pueblo bebió y tuvo fuerzas para continuar caminando en el desierto. Quizás alguien se sienta hoy aquí, solo, con necesidades. El dinero no alcanza. Llega el recibo de cobro y ves que la plata no alcanza y has llamado a personas que siempre te han ayudado, pero en esta ocasión nadie te quiere ayudar. Y no te resientas porque nadie te ayude, no te resientas, no te amargues. No mire la actitud. Quizás mira que Dios te ha cerrado las puertas para que tú entiendas que nadie te puede ayudar en la vida en ocasiones, solamente su presencia. Y que lo busques a Él. Amén. Así que si te sientes solo, si te sientes sin nada, Dios va delante de ti y Él te va a ayudar. Entonces la primera ayuda que buscó Moisés en su crisis fue la ayuda de Dios. Y esa ayuda de Dios para Moisés evitó la muerte. Este pueblo, el pueblo de Israel, se enfrentó cara a cara con el desastre, con el inclemente desierto. Y allí en el desierto no podían hacer absolutamente nada para remediar su crisis, su soledad, su necesidad, nada. Como lo sabe cualquiera que se haya enfrentado con el desierto. Y todos nos hemos enfrentado en sentido técnico al desierto en momentos de soledad. Y absolutamente no podemos hacer nada. El versículo 4 dice lo que Moisés hizo. Buscó a Dios, clamó a Dios, y cuando se produció una crisis, Moisés conocía a su gente, pero también Moisés conocía a su Dios. Y buscó a Dios y Dios le ayudó. Amén. La segunda crisis la encontramos en el versículo número 8. Estarán en el desierto, golpeados por el sol, por el hambre, pero vivos. Habían visto la mano de Dios. Y apenas llegan a Refidim, llega un pueblo malvado, enemigo, pagano, que llega Amalek a hacerle la guerra a los hijos de Israel. El versículo 8 dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Vino a pelear, a hacerle la guerra. Amalek en la Biblia es un prototipo de Satanás. Representa las fuerzas del mal. Amalek en la Biblia representa la oscuridad, las fuerzas del mal. Representa a Satanás con sus entes demoníacos. Y en la vida, mi hermano y mi hermana, la Biblia dice que usted y yo no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes, contra demonios que van a tratar de destruir tu vida, de producirte caos. Siempre, mi hermano, Amalek va a estar allí para hacerte la guerra, para pelear contra ti, para colocarte en contra de tu esposo, de tus hijos, de tu familia. Amalek siempre ha existido de generación en generación. La Biblia dice en el versículo número 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Quiere decir que de generación en generación, Amalek, que representa las fuerzas del mal, siempre se van a levantar para hacernos la guerra. Usted puede que llegue a su casa ahora y encuentre a su esposo como un demonio a maltratarle a usted. Y usted dice, vengo de la iglesia, qué tiempo tan lindo, como me gocé con Dios y llego aquí a la casa. Quizás allá Amalek te está preparando para hacerte la guerra con tu esposo, con algo, o con la situación económica. Y debemos entender esto, que todos los días, de generación a generación, hay una sentencia declarada, que era generación a generación, Amalek nos va a hacer la guerra. ¿Qué hacer cuando tenemos tantos enemigos espirituales? Cuando llegas y tu vecino, Satanás usa a tu vecino para hacerte la guerra, utiliza a una persona que trata de quitarte a tu marido, que trata de destruir tu familia, tu hogar. ¿A dónde acudir en esos momentos cuando sabemos que hay cosas espirituales también, como cristianos, que hay cosas espirituales que tenemos que enfrentar y que a veces nos sentimos solos, impotentes y sentimos que las fuerzas del diablo como que superan nuestras fuerzas? ¿A dónde acudir? Pues miremos lo que le pasó a Moisés y a quién acudió Moisés en ese momento. Primero, en la primera experiencia es que la ayuda de Dios evitó la muerte. Pero en la segunda
experiencia, encontramos que fue la ayuda de los amigos la que evitó la muerte. Amén. En el segundo caso, la ayuda de los amigos evitó la derrota ante el pueblo de Amalek. El versículo 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, cuando Moisés comenzaba a buscar de Dios, alzar la mano, la Biblia dice que abajo Israel prevalecía, le ganaba a Amalek. Pero Moisés se cansaba. Si usted levanta todo el tiempo las manos, se va a cansar. Y el levantar la mano significa una constante búsqueda de la presencia de Dios. Y a veces nos cansamos de buscar de Dios también. Nos cansamos de ir a la iglesia, nos cansamos de orar, nos cansamos de leer la Biblia. Y en esos momentos donde usted te cansa de buscar de Dios y levantar tus manos para buscar a Dios, es cuando el enemigo gana ventaja y te va a destruir. Quizás puede haber alguien aquí que ya está cansado y dice: no quiero volver a la iglesia, estoy cansado. Yo ya no quiero leer más la Biblia, ya no quiero orar. Y cuando tú te cansas y bajas las manos, bajas tu guardia espiritual, es cuando Satanás, Amalek, más comienza a vencerte, a colocar rebeldía en tus hijos, a colocar actitudes. Por eso, mi hermano, no te descuides, no bajes las manos, no bajes la guardia. Pero cuando tú bajas la guardia, Satanás está allí esperando para prevalecer. Pues el versículo número 11 dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, que representa una búsqueda de Dios, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía, ganaba Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, Aarón y Hur, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, así hubo en sus manos firmezas, hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek, y a su pueblo a filo de espada. Qué experiencia tan fuerte, mi hermano. El levantar la mano significa una búsqueda de Dios, pero todos en la vida espiritual nos hemos cansado. ¿Alguna vez se ha sentido cansado de orar? Cansado de ya no estoy cansado, no quiero volver a la iglesia. Ya no quiero leer mal, ya no quiero orar, no quiero nada. Y cuando ocurre esos momentos de desánimo, de desaliento, es cuando Amalek viene a hacerte la guerra y comienza a ganar ventaja en tu vida. Llega la enfermedad, tú ves que todo comienza, se ve la mano del diablo tan fuerte que tú ves a tu alrededor cómo el enemigo está haciendo de las suyas. Ahí es cuando necesitamos buscar a algún amigo que nos sostenga las manos, que nos apoye, que sea un amigo nuestro en nuestras crisis, cuando estamos batallando esas luchas espirituales, venga y nos ayude a pelear, mi hermano. Y la iglesia es eso para nosotros. La iglesia es un lugar donde nuestras manos se sostienen. Por ejemplo, hoy, qué lindo hoy, yo mientras estamos en la alabanza, cantando y adorando, yo estaba ya levantando mis manos y adorando. Cuando usted escuchaba un silbido, era yo que silbaba de alegría ya. ¿Se ha escuchado el silbido? Yo silbo en la alabanza, me gozo la alabanza, me alegro en la alabanza, porque yo sé, mi hermano, lo que significa cuando usted grita, cuando usted alaba a Dios, silba para Dios. Satanás y Amalek se confunde cuando un pueblo alaba a Dios y bendice a su Dios. Se confunde. Y cuando tenemos la ayuda de personas que nos ayudan en la vida espiritual, me le pueden subir un poquito. Cuando un grupo de alabanza nos ayuda, nos orienta, nos dirige, nos motiva, esos son ayudas, mi hermano. Usted vino hoy, quizás se sentía solo, y quizás esta palabra, esta predicación sea una ayuda para tu vida espiritual que te va a levantar. La Biblia dice que Amalek vino a pelear contra Israel. Y Moisés, cuando ve eso, le dice a Josué: Josué, póngase usted a pelear contra ellos, no se la deje montar. Mientras usted está peleando, yo voy a buscar de Dios para que Dios nos dé la victoria. Y cogió a Aarón y Hur, se subió al monte, allá al pico de la montaña, a orar y a decirle: Señor, por favor, no permitas que Amalek derrote a Josué y a tu pueblo. Por favor, Señor, de la victoria. Y cuando Moisés oraba y levantaba la mano, se hacía guerra espiritual. Israel prevalecía y derrotaba a Amalek. Pero Moisés se cansaba y sus manos se bajaban, y cuando se bajaban las manos, Israel comenzaba a derrotar a Israel. Y cuando Aarón y Hur eran entendidos, tenían un entendimiento y discernimiento espiritual, ellos dijeron: aquí pasa algo. Cuando aquí en la montaña estamos con las manos levantadas, allá
Dios da la victoria ahí abajo. Y cuando aquí arriba bajamos las manos, Satanás nos derrota. Así que inmediatamente Aarón y Hur cogieron una piedra de apoyo, porque muchos son piedra de tropiezo. Hay muchos que son piedra de tropiezo. Dios me llama a mí a ser piedra de apoyo, no de tropiezo. ¿Sí o no? Muchos esposos no son piedra de apoyo para su esposa, son piedra de tropiezo. Muchos hijos no son piedra de apoyo para sus papás, son piedra de tropiezo. Aarón y Hur fueron piedra de apoyo. Colocó una piedra debajo de Moisés, Moisés se sienta sobre ella, y Aarón y Hur, uno de un lado y otro sostienen con firmeza las manos de Moisés. Y cuando tuvieron las manos, Josué deshizo junto con Israel a Amalek a filo de espada. Mi hermano, qué lindo saber que usted puede llamar y hay gente que ora por usted. Tenemos un grupo de oración 24 horas. Ahí está en la cafetería la lista. Y hay un grupo en WhatsApp creado para eso. Usted puede llamar a cualquier hora a ese grupo e inmediatamente en el grupo de WhatsApp se comunica y dice: hermano, tal persona está enferma, tal persona tiene un problema, tal persona tiene esto. Inmediatamente hay un grupo que sostiene sus manos en oración para que Dios te bendiga y te guarde. ¿Aló? Han ocurrido milagros a través. Qué bueno, hermano, saber que no estamos solos, que hay personas que en tus momentos de lucha espiritual hay gente que en oración sostiene y levanta tus manos. ¿Aló? ¿Aló? Sostiene tus manos. Y eso pasó aquí. Quiere decir que Moisés buscó la ayuda de los amigos y la ayuda de los amigos evitó la derrota. Hay momentos en que nadie nos puede ayudar, ningún amigo nos puede ayudar, solamente Dios. Pero hay momentos en que Dios coloca amigos para que los busquemos a ellos. Amén. Hay momentos en que Dios no permite que ningún amigo te ayude, porque solamente Él te va a ayudar. Pero hay momentos en que Dios nos coloca amigos a nuestro lado, para que en momentos busquemos a esos amigos y seamos amigos de ellos para ayudarles también. Si usted tiene un amigo, valore ese amigo, porque ese amigo puede ser un hermano en tiempo de tu crisis. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de crisis. Amén. Así que mi hermano, aquí en este caso la ayuda de los amigos de Aarón y Hur evitó la derrota, porque entre ellos se apoyaron, se levantaron las manos, dieron un apoyo espiritual uno para otros. Hay gente que me ha llamado: pastor, ¿puede orar por mí? Sí, claro. Inmediatamente, ¿puedo orar por ti por teléfono? Inmediatamente oro por teléfono. Hace un tiempo me llamó una hermana en una crisis llorando, estaba desesperada, angustiada. Pastor, no sé qué hacer. Tranquila, cálmate y déjame orar por tu teléfono. ¿Puedo orar aquí? Claro, pastor. Y allí llorando, yo comencé a orar por ella, a sostener sus manos, a levantar sus manos y a pedirle a Dios que la guardara. Señor, dale tu paz. Señor, levántala. Señor, bendícela. Cuando terminé y dije amén, la hermana hizo: pastor, ya me siento mejor, ya estoy bien, muchas gracias. Una oración, un amigo que en oración puede sostener nuestras manos, nos puede dar dirección y tranquilidad en un momento de crisis. Por eso en momentos de crisis no te encierres en esa caparazón como una tortuga, porque hay muchos que en los tiempos de crisis yo no le cuento mi problema a nadie. Yo no quiero para que la gente se dé cuenta de mi necesidad y se levante un chisme de esto. Yo no le cuento a nadie. No sufra solo, busca a alguien y busca ayuda de alguien que te pueda ayudar. Amén. Hay gente que te quiere, que te ama, que está esperando que tú le busques la ayuda para ayudarte. Y Dios te demuestra su amor a través de personas. Dios te demuestra cuánto te ama a través de alguien. En estos días un hermano me dijo: pastor, me enfermé, me fui al hospital y yo sentí como en el hospital Dios cuidaba de mí a través de los médicos. O sea, esos enfermeros, las enfermeras, todo el mundo me cuidaban, pastor, con un amor, con un cariño, y yo pude ver a través de esas manos de los médicos cómo Dios me amaba y me cuidaba. Dios coloca personas para que en tiempos de crisis nos ayuden a nosotros. En la iglesia puede que haya un amigo, un hermano en la iglesia que puede ayudarte. Llámale, cuéntale: aquí hay un amigo de ustedes, yo soy su amigo, mi hermano, yo soy su amigo y pueden contar conmigo para las que sean. Para las que sean, mi hermano. Si nos toca hacer lo que podamos hacer para ayudarnos, somos una familia y nos deberíamos ayudar en nuestras crisis, que todas las tenemos. Amén. Eso entendió Moisés, que en esa crisis la ayuda de sus amigos evitó la derrota.
buscaron la ayuda, Aarón y Hur le ayudaron, sostuvieron sus manos y allí estuvieron. El aniquilamiento de los amalecitas plantea una cuestión moral. Si uno lee la historia de Amalec, era un pueblo pagano, inmoral, con una crisis y una falta de Dios impresionante. Y no deberíamos cerrar los ojos porque hoy en día hay un levantamiento de Amalec, de una pérdida moral, donde el homosexualismo, el lesbianismo, la pérdida de las familias, de los valores se ha perdido tanto. Y hoy necesitamos, mi hermano, un pueblo que se levante contra la corrupción moral que está ocurriendo. Un pueblo que diga, no podemos permitir que el adulterio crezca, que la fornicación crezca, que el homosexualismo se tome en nuestras familias. No podemos permitirlo. Un pueblo que nos unamos a orar contra el levantamiento de Amalec. Se había iniciado una putrefacción a través del movimiento amalecita que exigía la adopción de medidas desesperadas para evitar que siguiera extendiéndose. Y Moisés, junto con Israel a la cabeza de Josué, acabaron a filo de espada una situación que era desbastantemente moral. Y en este caso de Amalec, Moisés necesitó no solo la ayuda de Dios, sino también la ayuda de sus amigos, quienes gustosamente y con toda urgencia le brindaron la ayuda a Moisés. En los dos casos una experiencia muy buena. La ayuda de Dios nos puede evitar la muerte y la ayuda de los amigos nos puede evitar la derrota. Usted no está solo, mi hermano, en esta batalla espiritual. Usted tiene personas que te van a apoyar en oración, te pueden dar la mano en un momento de crisis. Tú no estás solo. Usted no está solo, mi hermano y mi hermana. Dios está con usted. Y somos una familia para ayudarnos. Amén. Yo quiero hacer dos aplicaciones con estas dos historias. La primera aplicación es que en la primera crisis, la crisis del desierto, hay momentos en crisis en nuestra vida en que solamente Dios puede hacer por nosotros, nadie más. Hay momentos de crisis en nuestra vida en que solamente Dios puede hacer algo por nosotros y nos puede ayudar, y nos toca solamente acudir a Él por la ayuda de Él y descansar en que Él es poderoso para ayudarnos si yo lo busco. En el desierto, cuando nos sentimos solos. Y en la segunda crisis, yo quiero hacer una aplicación, y es que en la segunda crisis hay algo que nosotros podemos hacer los unos por los otros. Ayudarnos como hermanos, ayudarnos como amigos, ayudarnos como familia espiritual, los unos a los otros. Puede ser que yo no pueda sacar agua de la roca, yo no puedo coger una roca y exprimirla para que la roca dé agua. Yo no puedo hacer eso. Tú y yo no podemos sacar agua de la roca, exprimir la roca para que dé agua, no. Solamente eso lo puede hacer Dios. Dios da agua de la roca. Pero hay algo que nosotros sí podemos hacer, y es sostenernos los unos a los otros y ayudarnos mutuamente los unos a los otros en los momentos de necesidad. Eso sí lo podemos hacer. Mirar quién está en una necesidad, quién tiene los zapatos rotos. Si usted ve a alguien que siempre viene con la misma ropa, con los zapatos rotos, podríamos reunir ropa de segunda en buen estado y ayudarle a la gente necesitada. Amén. Hay dos personas que no vinieron hoy, están viniendo. Son personas de la calle, pero no son viciosos, no son viciosos. Fuimos a evangelizar el Parque del Perro y allá nos ganamos a unos cuantos habitantes de la calle. Dos de ellos están viniendo aquí a la iglesia. Y uno ve en sus rostros que son sanos, que no consumen vicio. Y uno de ellos me acercó y me dijo: pastor, nosotros dormimos en la calle, pero nosotros no tenemos vicio ni nada. La situación, la vida nos ha golpeado y solamente queremos trabajar, no queremos que nos den nada. Queremos que nos den para comprar una carreta para trabajar, para recoger chatarra en la calle, una carreta. Y hablé con varios hermanos y le dijimos: ayudemos para que él compre una carreta, le compramos una carreta y le damos para trabajar. Eso sí lo podemos hacer nosotros, en una necesidad, unirnos como un pueblo para ayudar a otros en sus necesidades. Amén. Qué lindo, hermano, saber que Dios nos ha colocado la amistad como un medio para mutuamente ayudarnos los unos a los otros. Y quiero terminar en esta mañana diciendo esto esta mañana. Usted y yo que pasamos por crisis, que la crisis es lo más seguro que vas a encontrar cada día. Yo quiero decirle, mi hermano, terminando, decirle esto, que cada crisis que nos acontezca, en lugar de deprimirnos esas crisis y de dañar nuestro corazón, que cada crisis nos estimule a buscar más a Dios. Y que cada crisis nos motive
a estar más unidos como amigos para apoyarnos en nuestros momentos de crisis y de necesidad. Si eso lo hacemos, si en las crisis buscamos de Dios y nos buscamos unos a otros, le aseguro que nunca vamos a ver la derrota, sino que veremos la mano de Dios a nuestro cuidado. Amén.